Buenas tardes, querida audiencia. Bueno, ya oramos fuera de cámaras, digamos. Están con ustedes mi hermano Edwin Molina, mi hermano Luis Brizuela, mi hermano Henry Ramírez, que ya casi viene, y su servidor Víctor Hugo Villalobos. Vamos a abordar el tema de la adoración. Todos sabemos la importancia que tiene la adoración. Es tan importante que fuimos creados para adorar y adoraremos eternamente. Eso nos lo muestra incluso el libro de Apocalipsis. Entonces, yo creo que es vital, así como suena la palabra, y no es que escoja una palabra linda, escoja una palabra, digamos, correcta. Es vital que sepamos adorar, porque Dios nos creó con ese propósito. Hermano Edwin. Quisiera que abramos la palabra en Romanos 12. Romanos 12. Para hablar un poquito del tema, y vamos a ir ahí desmenuzando el tema un poquito para poder entenderlo, y después ahora antes de que grabáramos, Luis usó la expresión de que bueno, hablar de cómo adorar, ¿verdad? Y eso es lo que queremos transmitir, ¿verdad? Si quiero dejar algo en claro, es que todos somos llamados a adorar a Dios, ¿verdad? Así es. Pero no todos lo hacemos de una manera correcta, o no todos lo hacen de una manera correcta. Exacto. Pero todos los seres humanos traemos ese chip, ¿verdad? Algo en nuestro interior que nos llama a adorar. Hay una frase que estuve leyendo en un libro de Marcos Brunet, y él dice que adorar es amar algo al extremo, ¿verdad? Y pensaba, no sé, en la gente que le gusta el fútbol, en la gente que se vuelve loca por un cantante, en la gente que se vuelve loca por el físico, en la gente que se obsesiona por X ropa, por la tecnología, ropa, por una marca, por la tecnología, exactamente. Pero llegan al extremo de que si iPhone anuncia ahorita, si la Macaris anuncia ahorita que va a sacar el iPhone 12, ¿verdad? Mañana mismo, que la gente no tenga la plata, aunque la gente esté en cuarentena, aunque se endeude, mañana mismo se llena la tienda. Desde el día anterior está la gente haciendo fila, ¿verdad? Si viene ahorita una banda X, ¿verdad? Se llena el lugar así, la gente acampa. La gente acampa desde días anteriores. Me acuerdo la primera vez que vino un grupo de rock pesado que se llama Metallica. La gente hizo un récord y acampó un mes antes afuera del estadio, ¿sabes? Tras de eso el estadio Saprissa, ¿verdad? Que ya por ser Saprissa ya estamos mal, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con problemas, hermano. y la gente acampó un mes antes para ver ese grupo. Y así podríamos mencionar montones de cosas, gente que se obsesiona con el estudio, con esto, con el otro. Y es que ponen eso que debe estar en el lugar de Dios. Pero el libro de Romanos dice, en el capítulo 12, versículo 1, así es que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, básicamente con esto que he mencionado, ¿verdad? Y como les dije, ahí vamos a ir en estas sesiones desmenuzando un poquito el tema de la adoración. Pero tal vez, Víctor, para ser puntuales, usted nos puede decir qué es adoración. Ok. Bueno, en realidad la Biblia, lejos de darnos como un concepto único de qué es la adoración, la Biblia nos muestra muchos ejemplos de adoración, ¿verdad? En primer lugar, al único que se debe adorar es a Dios, al Padre. Es más, adoramos, alguien ha dicho una frase que me llamó mucho la atención, y una frase muy llena, muy rica, que dice que adoramos guiados por el Espíritu.
adoramos al Cordero de Dios, a Cristo, para la complacencia del Padre. Qué bueno. Porque Jesús, la voz que vino del cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Entonces eso se decía. Ahora, adorar no se refiere solamente a unos cantos, a unas expresiones. Adorar es, como decía el versículo que leyó mi hermano Edwin, es ofrecer nuestro cuerpo, es darnos, no solamente dar, es darnos al que nos dio todo, que es Dios, el Padre, que es el Hijo. Adorar es reconocer a Dios por su naturaleza, por sus atributos, y sobre todo también por las obras, por su carácter y por las obras que ha hecho, y entregarle nuestra vida. Y por supuesto que no estoy hablando de algo sencillo, porque si bien es cierto, digamos, esto nos cuesta, yo creo que adorar a todos nos cuesta, adorarlo en ese sentido como un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, que vamos a hablar cómo tratar de hacerlo de la mejor manera. Ok. Leía la vez pasada un comentario. Perdona, Edwin. Y también se decía que adorar es amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Eso es la esencia de la adoración. Sí, y es el primer mandamiento. Exacto. Ok. La semana pasada, antepasada, estuve en un foro virtual ahí de varios adoradores que estaban hablando, y uno mencionó esto que me gusta mucho. Dice: vivimos en un tiempo donde vivimos una pseudo adoración, ¿verdad? Muchos se dejan llevar por el canto, por las palmas, por el ritmo, por música estimulante, por una atmósfera de concierto, y esto puede impresionarnos emocionalmente, pero no sabemos si realmente toca el corazón de Dios. Hay algo que estamos usando los músicos o los que servimos en alabanza en la actualidad, que se llama ambientes, ¿verdad? O pads. Los ambientes son como un fondo, ¿verdad? Como un fondo de adoración, es como un piano, ¿verdad? Tal vez lo voy a poner ahí para que los que están escuchando me capten la idea, pero se llama ambiente, y usted lo escucha y inmediatamente usted le dan ganas como de levantar las manos, ¿verdad? Pero no es adoración, ¿verdad? Entonces, tal vez Pastor Víctor nos decía que es adoración. Tal vez usted nos puede hablar un poquito de lo que es la falsa adoración, o de lo que es una adoración incorrecta. Está interesante. Primero porque viéndolo de manera simple, podemos decir que la falsa adoración es difícil de distinguirla por una razón, porque el ser humano por naturaleza adora lo que sea, pero adora, porque para eso fue creado. Ahora, ¿cómo logro yo discernir que esa adoración que estoy dando es falsa? Digámosle, hoy en día hay muchas religiones en el mundo y todas dicen que adoran a Dios. Ahora, ¿qué evidencia que realmente están adorando a Dios? ¿Y cómo sabemos nosotros que esa adoración es correcta o es falsa? Dos cosas me vienen ahorita a la cabeza. Uno, la mujer samaritana. Ella adoraba en un monte, el monte Gerizim, pero su estilo de vida era bien conflicto y dudoso. Si partimos que la adoración es relación con Dios, es amar a Dios, es mantener esa intimidad con Dios, pues ese acercamiento a Dios va a provocar en nosotros una transformación de vida. Entonces, si no hay en mí una transformación de vida, entonces puedo decir que esa adoración que puedo yo promover, que estoy dando, tal vez no es la que debo dar. De hecho, cuando Jesús se acercó a esta mujer y ella comenzó a generar esa discusión con Jesús, el Señor, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben.
Y ella dice, ¿acaso me conoces? Y Jesús le saca los trapos sucios, pero se los hace a ella ver para que ella se dé cuenta que lo que ella está adorando no ha transformado su vida. Porque la verdadera adoración genera transformación. Entonces, porque digámosle, si podemos sacar una serie de aspectos doctrinales, pudiéramos decir, bueno, la adoración correcta es la que no usa música, o la que usa música, o la que usa órgano, o la que no, y nos meteríamos en conflictos, pero para mí la mejor manera de definir qué es una verdadera adoración es lo que está transformando mi vida. Porque acercarme a Dios, algo debe suceder. De hecho, en el antiguo pacto, cuando alguien se acercaba a Dios, lo de Dios se lee. De hecho, nadie llega a Dios y queda impune. Todos, algo debe ocurrir en nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy adorando verdaderamente? Porque mi relación con Dios va transformando mi vida de manera paulatina y constante. Eso es... Ok. La palabra dice en Mateo 22, versículo 37 y 38. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, ¿qué dices? Mateo 22, versículo 37 y 38. Ok. Luis, yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué Jesús enfatiza tanto este mandamiento, digamos, y por qué eso nos lleva a la adoración? ¿Puedes leerme otra vez el texto? Que dice, por favor. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, o sea, Jesús lo mantiene todo, ¿verdad? No para ahí, dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, y semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo creo que van juntos, ¿verdad? Claro. No entran solos. Sí. Bueno, queridos hermanos, yo quisiera empezar para poder entender esto en lo que decía la otra vez el hermano pastor, y comentábamos acerca de la oración, que si la oración es relación, la adoración va más allá de una relación tan estrecha, tan fuerte, que en ese mandamiento que expresaba el Señor Jesús, que es una cita del Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tiene que ver con lo que es adoración. Yo quisiera ponerles un ejemplo, como en la escritura se ve mucho la figura del patrón. Imagínense un patrón que llega a ver lo que han hecho sus empleados y a su empleado le dice, mira, me gusta mucho tu trabajo, lo que hiciste lo hiciste muy bien, pero esas palabras de ese patrón cuando llegue a su casa y ve a su esposa, la relación es muy diferente. La relación con Dios en lo que abarca lo que es la adoración es algo tan profundo que yo me atrevo a decir que más de un 90%, un 96, 97, 98% de los creyentes no saben adorar a Dios. Es más, no saben qué es adoración. Vamos a decir, por ejemplo, para que me puedan entender, queridos hermanos, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Mucha gente piensa que alabanza es cantar rápido y adoración es cantar despacio. Y hay alabanzas que son despacio y hay oraciones que son rápidas. Pero no va en eso, queridos hermanos, va en la entrega del corazón. En el libro de Cantares en Cantares capítulo 5, hay algo tan romántico entre lo que es el esposo y la esposa, esa figura del esposo y la esposa. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Oiga qué romanticismo, pero es un romanticismo no carnal, sino espiritual. Yo vine a mi huerto
Y tras de que el huerto es la misma iglesia, dice, oh hermana, y le dice, esposa mía. Y oiga lo que él recoge, o sea, está hablando que él viene a su huerto y le dice a ella, he recogido mi mirra y mis aromas. Qué cosa más tremenda cuando el Señor viene a la iglesia y encuentra mirra, encuentra aromas, en otras palabras, perfume de la boca del creyente, fruto de labios que confiesan el nombre, pero lo hacen de corazón. Es algo tan romántico, es algo tan profundo en el corazón del creyente, que solo de esa forma podemos entender cómo amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y dice, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Qué hermoso es que cuando nos reunamos, cuando estén 2 o 3 reunidos en su nombre y el Señor está en medio de nosotros, que Él recoja sus aromas, que recoja su mirra, que Él pueda comer su panal de miel y beber su vino y su leche. Estoy hablando de una forma romántica de hablar lo que es la adoración. Obviamente, como decía nuestro querido pastor hace unos momentos, una verdadera adoración es cuando aquello cambia a la persona. Le aseguro que cuando un creyente entra en esta armonía, en esta relación esposo-esposa, en este romanticismo con Dios, donde quiera que esté, si está hincado se va a levantar diferente, si está de pie se va a sentar diferente, porque va a haber un cambio. Eso es el motivo de la adoración, decir, Dios, tú eres para mí lo máximo, te amo con todo mi corazón, con todo mi amor, aquí estoy, Señor, ofreciéndote mi adoración. Pensando en la pregunta inicial que usted le hace a Luis con respecto al amar a Dios y al amar al prójimo, y cómo todo esto se vincula en el marco de la adoración. Dios es uno, y Dios mantiene siempre su unicidad, digámosle, en todo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Cuando hay un concepto divisorio, entonces eso es abominable a Dios, porque sencillamente es como cuando el matrimonio, Dios lo hizo pensando en uno. Dios lo hizo pensando en uno. Y serán una sola carne. De ese uno nacen otros que son los hijos. Y ahí viene la unidad. Por eso dice la Biblia que donde hay unidad, ahí hay Dios derrama bendición, donde hay armonía. Ahora digo esto porque lo de Dios tiene que filtrarse o tiene que pasarse hacia nuestras relaciones inmediatas. Familia, esposos, esposa, hijos, amigos, gente de la sociedad. Porque si yo digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, o bien, como dice la palabra, si llegas a ofrecer al altar ofrenda, ponte primero a cuentas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha desasociado la adoración de este deber de ponerme en paz con mi hermano, con Víctor. Estoy embroncado con Víctor. Entonces, pero yo vengo, Señor, te amo, aleluya, Señor, te amo, pero a Víctor no. ¿Cómo no voy a amar lo que Dios ama? ¿Cómo no voy a aceptar lo que Dios acepta? Ahí es donde el Señor claramente dice, si usted no perdona, no tienes trato conmigo. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Si no te pones de cuenta, porque la adoración ahí es donde está vinculada. Es amo a Dios, pero lo de Dios me va a llevar a amar a lo que Dios ama. Yo no puedo pretender, es como una persona que llegara y le dijera a una señora que se case con ella y que tenga hijos, mira, yo a usted la amo, pero sus hijos ni me los miente. ¿Qué cree que pensará esa mujer? Este hombre está loco. Sí, está camote. No hay más. ¿Cómo va a amar solo a la mujer y no va a amar al esposo, a los hijos de la mujer? Es lo mismo. Si yo digo que yo amo a Dios, por ende, ese amor que Dios me da en mi relación con Él va a provocar en mí un cambio para poder amar lo que Dios ama. Sí. Y es que en realidad el amor produce cambios. Totalmente. El amor no es una cuestión de sentimientos. Lamentablemente, muchas veces, cuando decimos el término amor, lo que evocamos son sentimientos. Y cuando vemos gente adorando, a veces lo vemos con un concepto romanticón. Y no digo romántico para no usar las palabras de mi hermano Brizuela, que las usó muy bien en esta cita de Cantares 5. Ajá. Pero yo digo romanticón porque mucha gente viene y se desgarra la vida cantándole al Señor.
Yo conozco una señora que cada vez que se acercaba al altar lloraba. Si el culto duraba 2 horas, ella lloraba 3 horas, digamos. Le Llegaba una hora antes, le- a llorar. le ganaba el culto. O sea, y no estoy diciendo que eso esté mal. No. Yo lo que estoy diciendo es que lamentablemente a veces creemos que amar es solamente un sentimiento. Entonces mucha gente llega y cree que lo importante o es el ritmo musical, ¿verdad? O es que me hace sentir muy bonito, o qué lindo ese sentimiento que siente uno. Pero en realidad el amor, el verdadero amor, desde el punto de vista de la adoración, está ligado a lo que dice Jesús. Si me amáis, ¿Verdad? guardad mis mandamientos. Amén, amén. Entonces, si vemos, para irle dando forma, la verdadera adoración involucra amor, sumisión, Obediencia. obediencia, asombro, que es lo que muchas veces hemos perdido. Estamos más asombrados de la tecnología que del Dios que controla este mundo. Tal vez, bueno, voy a mencionarlo rápido, pero quizás la otra semana me gustaría que nos detengamos más en estos puntos porque yo creo que la adoración es que cuesta mucho como verla como un solo aspecto, porque son muchos aspectos. Sí. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntado la oración, la alabanza, los diezmos, las ofrendas, en la música, la alabanza entra en la música, ¿verdad? Igual podemos alabar a Dios sin música, ¿verdad? Sí, de claro. hecho, en la Biblia, o sea, los instrumentos musicales se mencionan creo que 2 o 3 veces, ¿verdad? Se menciona en Salmo 150, se menciona que David usaba el arpa, ¿verdad? Y creo que con Gedeón en algún momento Pero también se menciona menciona. en Apocalipsis. En Apocalipsis también, pero son así como, ¿verdad? Pero tenemos como un chip, ¿verdad? De que necesitamos la música para la adoración, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese chip, digamos? ¿O por qué creemos eso? Así fuimos diseñados, así fuimos enseñados. Ahora, no hay que ignorar que la música tiene un efecto que predispone a la audiencia. Claro. Digamos, en este caso, no es lo mismo un culto sin música a cuando usted comienza a oír alguna melodía. Usted ponga a un niño, una niña, y cuando lo ves que está meneándose como un meneadito ahí, bailando, y todo, y está bien, yo creo, porque estamos predispuestos a sonidos, nuestro cuerpo reacciona y no es malo. Yo creo que tal vez lo malo es cuando ya lo hemos maximizado a tal punto que si no hay eso, entonces no hubo adoración. Ahora, que esté eso no es el punto, que esté o no esté no es el punto. El punto es que debemos avanzar en lo que Dios espera. Digámosle un ejemplo, cuando Elías, está invocando a Dios y los falsos profetas de Baal que se encajaban y tocaban los tambores durante la mañana, y Elías se sienta ¡hey! Griten, tal vez anda en el baño, y que invocaban a Baal. Entonces Elías se mofa porque Elías sabe que eso simplemente es una adoración falsa, influenciada por una predisposición, ¿cómo sería la palabra? Cuando, digámosle, una persona, hay una predisposición casi que mística para que algo vaya a ocurrir, digamos. Una influencia. Y eso es lo que hacían estos sacerdotes falsos. Entonces entonaban ciertos cuestiones ahí para entrar en ese éxtasis. Éxtasis, Era trance. una provocación Exactamente. al éxtasis. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la música se usa como un trance, es peligroso. Sí, correcto. Ahí sí. Pero cuando la música es un instrumento donde influye emotivamente hacia la audiencia para que ésta dé gracias a Dios, es diferente. El problema es cuando ya se procura ese éxtasis, ese trance, se provoca ese éxtasis, ese trance en donde ya no importa lo que estoy diciendo. Digámosle, en las iglesias hace unos años atrás, me acuerdo que hubo una moda, que los muchachos en la alabanza hasta se golpeaban. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, o no son tan viejitos, que llegaban y en la alabanza se tiraban y se golpeaban y hasta hacían carrusel y se tiraban. Mano, yo estuve en un culto de esos que yo nada más me quedé viendo y digo, ¿qué es esto?
es irracional. Sí. Entonces, pero todo era el ritmo de la música, estridente, entraba en un frenesí. Entonces yo no puedo decir que eso es adoración, ni alabanza. Sí. Sencillamente lo que puedo decir es que eso era una mala manipulación que llevaba a la gente a un trance. Y en los conciertos mundanos se ve que la gente entra en un trance, y eso, ¿por qué? Porque estamos predispuestos a la música. No es que estamos predispuestos, la música siempre genera una predisposición. Eso que dice usted tiene tanta razón que oiga como lo dice David en el Salmo 47:7, cantad con inteligencia, porque muchas veces lo que predomina en el digamos, en el que cree que está adorando es el sentimiento, nada más. El sentimiento, o todos están adorando, voy a adorar. No sé si han visto cuando viene una música, digamos, un poco emotiva, entonces alguien viene adelante y danza, pero uno dice, qué curioso, ¿verdad? La vida de esa persona, yo no veo también que sea como una danza para el Señor, la vida. Sí. Entonces yo creo que es muy importante el aspecto, digamos, de lo que decimos, o el aspecto de lo que decimos, o el aspecto de lo que cantamos, y el aspecto de lo que vivimos. Yo creo, antes de darle la palabra a Luis, que, bueno, yo soy músico, entonces creo que lo entiendo un poquito más porque lo he vivido desde la perspectiva de un músico arriba, digamos. Yo sé lo que es estar arriba haciendo una liturgia y sé lo que es estar arriba adorando a Dios, ¿verdad? Porque honestamente ha sido así, digamos, y yo creo que la mayoría de músicos hemos vivido eso, ¿verdad? Pero yo creo que la gran diferencia o el gran ejemplo de eso nos lo puede dar David, ¿verdad? Porque David, cuando tocaba el arpa, provocaba algo espiritualmente en la vida de Saúl. ¿Okay? Ahí esa es una gran diferencia, muy grande, a solo tocar el arpa y ya. Ah, bueno, pero la diferencia está enmarcada en el contexto. Sí, correcto. Y ahora el Espíritu de Dios estaba en David y no en Saúl. Ahora David tiene lo que Saúl perdió. Exactamente. Y Saúl lo que está es añorando lo que se le fue. Exacto. Entonces, claro, ese ya es muy diferente. Hay una expresión que se usa, que se usa en el mundo, digamos, que es la música cortavena, ¿verdad? La famosa música romántica. Ah, sí, claro. ¿verdad? Es la piedra, y la es cierto, negra, o sea, usted escucha esa música, Víctor, y usted se quiere poner a llorar. Claro, sufrir me toca en esta vida. Sí, en serio. ¡Sufrir! Estoy ya que y hasta que y la gente de verdad quiere cortarse las venas cuando escucha eso. Y con una galleta soda. Sí. Ahora, cuando escucha salsa, la gente que quiere hacer, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que fue un chavalo a la iglesia, no voy a decir nombres porque uno no sabe que llegue y lo escuche, ¿verdad? Pero el hombre cantaba salsa cristiana. Bueno, no, a ver, es que esto es muy amplio, digamos, pero la música como tal no es cristiana mundana, sino el contenido, música, ¿verdad? Pero el hombre cantaba salsa. Ahora al final les digo quién es, pero cuando dejemos de grabar. No. ¿Verdad? Y habían unas hermanas en la iglesia. El hermano Marc Anthony. No. Pero era como Marc Anthony, pero con letra cristiana. El pastor Marc. Oiga, porque va pasando el padre aquí. Carlos Luis Guerra, escuchar a Luis Guerra. Sí, exacto. A Luis Guerra no sabe. Por eso, y yo me acuerdo que yo estaba viendo a esas hermanas, yo estaba atrás y el hermano cantaba, y yo dije, estas hermanas no están en una discoteca porque están en la iglesia, digamos, pero lo que les falta para estar en la discoteca es nada más cruzar la calle, ¿verdad? Porque, como decía el pastor, la música transmite y hace un montón de cosas, pero yo creo que el mejor ejemplo de eso es David, digamos, en el momento en que el Espíritu de Dios está en David y David toca el arpa, ¿verdad? Es usado por Dios, ¿verdad? Y hay una diferencia muy grande. Luis, ¿iba a agregar algo usted ahí? Sí, queridos hermanos, yo siento que todo esto, que la música, que el estilo de la música, que si se desgarra, que no se desgarra, todo eso son ramas y no nos vamos a lo que es la raíz. Porque les cuento algo, queridos hermanos, una verdadera adoración puede ser con música o sin música. Y lo mismo una falsa adoración, con música o sin música. Tengo un pasaje aquí, queridos hermanos, antes de mencionarles, que Jesús dice:
ahora es y la verdadera hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga esa palabra, espíritu y verdad. Esa es la señal de la verdadera adoración. Ahora, ¿cuál es la falsa adoración? Lo que es lo contrario al espíritu, o sea, la carne, y lo que es lo contrario a la verdad, la mentira. Comparen eso que acabo de decir, queridos hermanos, con Romanos 1, verso 25. Dice, ya que cambiaron, escuche, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Jesús, cuando habla de la adoración, o en la palabra, cuando se habla de la adoración, no habla de ramas, o sea, no estamos hablando de trompeta o de arpa, no estamos hablando de danza, no, sino que estamos hablando de a quién se adora. Y aquí el problema en Romanos 1:25, por lo cual Dios los entregó a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen, dice la palabra. Está hablando que esta gente cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Dando culto a las criaturas. Cuando yo le doy culto a algo que Dios ha creado, por ejemplo María, o algún ángel, o algún árbol, o alguna virgen. Una estampita. Exactamente, alguna estampita, prendiendo candelas, o alguna imagen. Cuando yo necesito mi carne para tocar y palpar a lo que estoy adorando, eso ya no es una verdadera adoración, y menos andarla en los hombros. Porque dice la Escritura, tienen ojos mas no ven, oídos mas no oyen. ¿Se imaginan, hermanos, lo que es estar adorando algo que no me escucha, que tiene oídos y no me escucha? Entonces, queridos hermanos, aquí el punto es este. No se trata de que si lo hace con música o no. No se trata si lo hace a solas o acompañado. Se trata verdaderamente de a quién está adorando. Ahora, la Escritura dice de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero también hay pasajes que nos hablan de, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tempestad, que cuando los discípulos vieron que el mar y el viento se habían calmado, vinieron y lo adoraron. O cuando Jesús se apareció y a Tomás le dice, venga, meta su mano en mi costado, venga. Dice que ellos lo adoraron y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Entonces yo puedo orar al Padre, puedo orar a Jesucristo y puedo orar al Espíritu Santo. Como decía el hermano pastor hace un rato, hay un sentido de unidad. Dios es uno y yo lo adoro como uno, o como el Padre, o como al Hijo, o como al Espíritu Santo. Pero, queridos hermanos, la idea es esta. No se trata de orar con música o no. No se trata de llorar o no llorar, o parado de pie o acostado, como sea. El asunto es a quién estoy adorando. Yo creo que tal vez yo sí difiero un poquito con Luis, porque, o tal vez quiero dar a entender mi idea, digamos, no es que yo quiera dar a entender o decir que necesitamos la música para orar a Dios, sino que también hemos tenido una confusión, o la iglesia ha tenido una confusión durante años, de que necesita la música para orar a Dios, ¿verdad? Y muchas personas creen, ¿verdad? Siguen creyendo, quizás hay personas ahorita en este tiempo, ¿verdad? Que no nos podemos reunir como iglesia, que quizás creen que no han podido orar a Dios porque no tienen un músico en la casa, porque no han podido hacerlo de esa manera. Y el otro punto es que yo, digamos, para mí es como la medicina, digamos, la medicina como tal es una cosa, pero la pediatría y la psicología y la psiquiatría, todo eso son ramas de la medicina, digamos, y yo sí creo que es importante que veamos esas ramas. Tal vez hoy no nos va a dar tiempo, pero porque la oración nos lleva a la adoración, las ofrendas y los diezmos nos llevan a adorar a Dios, la alabanza nos lleva a la adoración, ¿verdad? Pero hay un punto muy importante como para cerrar la parte de hoy y darlo para la próxima semana, y tal vez podemos buscar Génesis, ¿verdad? ¿Usted va a decir algo? Sí, quería decir algunas cosas con respecto, bueno, si la Biblia dice adorar a Dios con salterio y arpa, con címbalo resonante, no podemos quitar el valor de la música. Dígame, yo entiendo el pensamiento, Sí, que no sí, es correcto. el eje motor, en eso estamos claros, que es el corazón, y que el corazón es el que Dios ha venido a renovar para que lo adoremos en espíritu y en verdad. De hecho, la esencia, cuando Jesús le dice a la samaritana, la hora viene y ahora es, de que los adoradores
llegarán a adorar verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad, está hablando de que de alguna manera la redención que Cristo iba a traer como el Mesías iba a dar paso a que ahora todo el que viene a Cristo puede entrar al lugar santísimo. Todo el que viene a Cristo puede llegar a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, se abrió un camino. Hebreos nos dice que se abrió un camino y que ese camino está abierto y que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque en ese mismo texto Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos porque la palabra estaba con ellos. Ahora, cuando los judíos adoraban en el tabernáculo era porque era el diseño de Dios, y ese diseño fue el que se le dio a ellos, pero cuando Jesús le anuncia, ahora viene y la hora es, le está haciendo ver que la verdadera adoración ya se iba a dar porque iba a venir a ser derramado el Espíritu Santo en la humanidad, en aquel que cree en Cristo, y da paso a una vida espiritual diferente. Pero concuerdo en el sentido de que la alabanza y la adoración tienen que ver con esa evidencia de vida del Espíritu Santo en nosotros, porque al final es el Espíritu que nos guía, es el Espíritu que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero la música no podemos descartarla del todo, porque si los textos bíblicos dicen adoren a Dios al son de bocina, Sí. adoren con salterio y arpa, Cantar al Señor. entonces quiere decir que hay un aspecto espiritual en ello, que no es la esencia, estamos de acuerdo, porque Israel es el vivo ejemplo. Adoraban a Dios con muchas fiestas y cosas, y Isaías les dice que está obstinado, porque ellos adoraban de una manera, pero sus corazones estaban lejos. Tanto así que Isaías los reprende en el capítulo 1, y más bien los llama a un arrepentimiento. Por eso yo decía que la verdadera adoración debe generar cambios. Si no genera cambios, más bien deberíamos hacer un alto, porque hay muchos ministros de alabanza, escúcheme, que están ministrando en los altares en pecado. Hay muchos ministros de alabanza que son homosexuales, que son adúlteros, y usted los ve y los ponen porque son buenos músicos, pero lo que están haciendo no tiene nada que ver con la adoración verdadera, porque ni siquiera han nacido de nuevo. Y ahí es donde debemos nosotros tener cuidado en eso. Por eso yo hablo que la verdadera adoración genera cambios, porque al acercarse a Dios algo debe suceder en nosotros. Y por eso justamente, digamos, Jesús explica en Juan 4, bueno, primero, no corrige, o más bien, corrige para que nosotros también escuchemos cuál es la verdadera adoración. Porque Jesús le está sacando, digamos, le está diciendo que un verdadero adorador no anda en esa vida. Que un verdadero adorador no es una persona que anda perfecta, pero es una persona que tiene una relación con Dios. Y le dice, ¿y cómo es este verdadero adorador? Alguien que va a adorar en espíritu y en verdad. Ahora, sí es bueno, digamos, que tratemos de conceptualizar qué es en espíritu y qué es en verdad. Porque en realidad esto trae transformación. Esto trae transformación. ¿Qué significa? Que debemos adorar en espíritu y en verdad. Porque la verdad, que es la palabra, tiene que traer un cambio en la vida de uno. O sea, no es que vamos a ser completamente perfectos de este lado del sol, pero nuestra vida sí tiene que cambiar, como dice mi hermano Henry. Amén. Bueno, queridos hermanos, les voy a lanzar una pregunta que vale $1.000.000. ¿Tiene la plata ahí? Bueno, tiene con qué responder. Aquí la tenemos, hermano. Hermanos, ¿ustedes creen que una persona que no ha nacido de nuevo pueda adorar en espíritu y en verdad? No. Es imposible. Entonces ese cambio, queridos hermanos, del que ustedes están hablando, nace cuando una persona nace de nuevo. Estando persuadido de esto, decía Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? ¿Quiere ser un verdadero adorador? Bueno, lo primero que tiene que hacer es nacer de nuevo. Si usted, querido hermano, hermana, que me escucha o que nos escucha, quiero decir, no ha nacido de nuevo, mire, es imposible que usted pueda adorar en espíritu y en verdad, aunque domine los conceptos que estamos hablando aquí en esta mesa. Estos queridos hermanos, es necesario nacer de nuevo. Cualquier persona, por más que se diga estudiada, preparada, psicóloga
o lo que quiera decir que haya estudiado teología, si no ha nacido de nuevo, no puede adorar a Dios, no puede entrar, es que es imposible, está en la carne. Más bien, aquí el concepto sería, puede hacerlo, una cosa es que lo haga y otra cosa es que Dios lo reciba. Exactamente, porque hacerlo sí lo puede hacer. Digamos, todos como Caín. porque el ser humano fue creado para adorar. Es que no lo puede hacer, les voy a decir por qué. Porque ¿quién guía a esta persona que no ha nacido de nuevo? ¿Quién la guía? Permítame terminar la idea. Es el hecho de Puede hacerlo porque todo ser humano busca adorar. Sí. Todos. Para muchos, hoy hay tantas religiones en el mundo y ellos creen fielmente que están adorando a Dios. Claro. Ellos creen claro. eso. Que Dios diga, eso no es verdadera adoración, es diferente. Ahora, lo hacen porque tienen la necesidad. O sea, podemos decir que es fuego extraño. Por supuesto, porque ellos ahora... Porque pueden cantar el mismo canto. Y es más, podría hacerlo con los mismos músicos. No, y con mejores músicos. Sí, o sí, con mejores también. Sí, pero aquí el punto es la Con óptica de Dios. Es la óptica de Dios. Por eso, no es mi óptica. Yo no puedo decir, no es mi óptica. Yo puedo decir, fulano no está adorando verdaderamente. No, ese es Dios. Porque es para Dios la adoración. Es correcto, es correcto. Caín y Abel adoraron. Exactamente. Eso está Un riquísimo, acto eso de está- Caín y Abel. Fueron a adorar los dos y sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Caín, perdón, la de Abel, disculpe, aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Pero nosotros muchas veces no vemos nosotros lo que Dios hirió. Tal vez para terminar las ideas, porque yo sé que ya casi se va el tiempo y ya, No, ya ahorita, se fue. ok, nada más para terminar la idea, porque sí quedó algo en el ámbito de tienes que hacer de nuevo, pero es que el nacimiento de nuevo no es una obra mía, no es algo que yo provoco. Es que todo proviene de Dios, Exactamente. definitivamente. No, es para que en la audiencia no quede la idea de que yo lo hago. de que yo voy a hacer. No, el nacimiento es obra del Espíritu en la aceptación del Evangelio. Pero lo que sí debe Cuando quedar... cuando yo acepto el Evangelio produce la vida de Dios por el Espíritu Santo Amén. en nosotros. Pero lo que sí debe quedar en la audiencia, querido pastor, es lo siguiente. Cualquiera que haya nacido de nuevo tiene la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No, y no solo la capacidad, no es una opción adorar o no adorar. Estamos llamados, todo creyente genuino está llamado a adorar. Pero todo inicia en el nuevo nacimiento. Ok. Sí. Nada más quería leer un versículo para cerrar. Porque yo creo que es importantísimo, digamos que, bueno, como dice Luis, viene el nuevo nacimiento, pero hay personas que han nacido de nuevo y no adoran a Dios. Bueno, pero en está llamado a espíritu y adorar. verdad. Sí, correcto, está llamado a adorar. Y es en Génesis 22, dice: y Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó a su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue. Ya lo demás es historia. La obediencia, ¿verdad?, es lo que nos lleva a adorar al Señor. La Amén. mujer samaritana adoraba, pero no adoraba en espíritu y verdad, creía que tenía que hacer en Samaria, ¿verdad? Sí, o bien, como dice el texto, ustedes adoran lo que no saben. Y aquí la palabra clave es no saber. Digámoslo, una persona puede haber nacido de nuevo, pero al no tener madurez escritural, espiritual, y al no saber lo que la Biblia dice, su adoración puede ser que no sea errónea, pero es inmadura. Digamos, encontramos cristianos que todavía tienen ciertos ritos y que si no hacen esto, entonces Dios no se mueve. Y ahí yo lo que veo es que hay ignorancia. Lo que hay es ignorancia de la verdad, pero la verdad nos libera, la verdad nos guía a una adoración mejor cada día. Y pasa muchas veces porque uno que está adelante, digamos, ve personas que solo se quebrantan o danzan o Con lloran ciertos cantos. con ciertos cantos, ¿verdad? Entonces es algo más emocional que un aspecto de Y a la veces no solamente con ciertos cantos, solo bajo ciertas circunstancias. Por Exactamente. ejemplo, si tienen una necesidad de un problema, entonces sí me quebranto. Si no tengo problemas, no me quebranto. Si tengo la necesidad de comida, sí me quebranto. O Si sea, no eso tengo es circunstancial. Es circunstancial y
y peligroso porque entonces comienzan a diseñar un Dios que no es el verdadero Tal Dios. vez lo más importante a rescatar es que el nuevo nacimiento depende del eje motor que lo provoca, el espíritu y la palabra. Amén. En este sentido, el que empieza la buena obra es Cristo, pero el que la desarrolla es Cristo a través del espíritu y la palabra. ¿Qué pasa con una persona que nace de nuevo, pero nunca se alimenta de la palabra? Nunca se alimenta del espíritu, llenando en obediencia, en humildad, en cambio, entonces se va a quedar estancado. Entonces, y al quedarse estancado, entonces vuelve otra vez a buscar los ritos de la carne, o vuelve a buscar la adoración carnal, y deja de crecer en la abundancia del espíritu. O un verdadero creyente, pensemos en un verdadero creyente que está, digamos, en una congregación que en realidad no están adorando a Dios en espíritu y en verdad, que están más bien elaborando Dios lo frases. saca de ahí. Entonces de alguna u otra manera, este creyente, por más inmaduro que sea, Dios lo va a guiar a la verdadera adoración. Porque lo que es del espíritu es. Exactamente. La otra semana vamos a hablar en Juan 4, ¿verdad? Ajá. Yo creo que el pasaje más famoso, los versículos más famosos de la adoración, Correcto. ¿verdad? De Jesús y la mujer samaritana, por si las personas quieren leerlo, ¿verdad? Antes de escuchar el próximo, Puedan mandar algún comentario. el próximo audio, sí. Y la vez pasada les dije que les iba a decir el correo. Es asociacionimcr@gmail.com, ¿verdad? Si ahí tienen que mandar alguna pregunta, quieren mandar algo así, ¿verdad? Puede hacerlo a ese correo, Una ofrenda para asociacionimcr@gmail.com. Alguna inquietud, algún comentario es importante. Dios los bendiga, porque a esta gente cuesta mucho pararla. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones.